unos documentos que fueron remitidos por la Dirección Nacional de Aduanas a la Secretaría Nacional Anticorrupción. Estos documentos fueron ponderados y analizados y sobre la base de ese análisis llegamos a la conclusión de que los datos que surgen de estos documentos, sin lugar a dudas, van a ser relevantes en la investigación de los acontecimientos que fueron objeto de denuncia por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción en fecha 22 de junio del corriente año. Específicamente me quiero referir a los datos y a las informaciones que surgen de estos documentos para tratar de explicar de esta manera la relevancia que tienen estas informaciones para la investigación en dicha persecución penal. Voy a tratar de ser lo más claro y ordenado posible para que se entiendan las explicaciones sobre las cuestiones que surgen de estos documentos. Antes que nada, quisiera referir, refiriéndome a la redundancia a los acontecimientos que fueron objeto de denuncia, que la empresa tabacalera del Este había presentado a la aduana paraguaya documentos en los trámites tendientes a la exportación de las cajetillas de cigarrillos que posteriormente fueron transportados por el denominado o a través del denominado avión iraní al estado de Aruba. Dentro de esas documentaciones que esta empresa presentó en las gestiones tendientes a la exportación se encuentra una factura que fue expedida por esta empresa en el contexto de la compraventa de estas mercaderías que fueron transportadas a través del avión iraní. La información que hemos recibido de la Dirección Nacional de Aduanas se relacionan con documentos que fueron utilizados en la importación de estas mismas mercaderías y fueron presentados ante la aduana del estado de Aruba. Concretamente, la cuestión gira en torno a lo siguiente. Tenemos por un lado la factura expedida por la empresa tabacalera del Este, que tiene un número de factura, tiene un número timbrado, una razón social, y hemos constatado, a partir de la documentación remitida por la Dirección Nacional de Aduanas, que existe otra factura con el mismo número, con el mismo timbrado y la misma razón social, pero que contiene datos que difieren de la factura que fue presentada acá ante la aduana paraguaya. También encontramos un documento que sería una declaración de importación que también fue presentado en el contexto de la importación de estas mercaderías ante la aduana de Aruba. Esta declaración de importación también contiene datos que no coinciden con los datos consignados en los documentos que fueron presentados en el marco de la gestión de la exportación de la exportación de estas cajetillas de cigarrillos presentados ante la aduana paraguaya. A continuación quiero explicar y me permito utilizar unos apuntes porque son datos muy específicos y no quiero incurrir en imprecisiones. Quiero puntualizar dónde se dan estas inconsistencias que luego serán mostradas gráficamente por los técnicos acá de la Dirección Nacional de Aduanas, pero quiero en líneas generales referir en qué consisten a qué se refieren esas inconsistencias. En primer término, en la factura presentada ante la aduana paraguaya, emitida por la empresa Tabesa, se encuentra una referencia, o en el campo de referencia se encuentran unos números específicos, y esos números no aparecen en la factura presentada ante la aduana de Aruba. Otro dato que implica una inconsistencia es que en la factura presentada ante la aduana paraguaya se consignó como medio de transporte el transporte aéreo, refiriéndose al denominado avión iraní. En la factura presentada ante la aduana de Aruba se consignó como medio de transporte el transporte marítimo. Otro dato que no coincide es la fecha de la factura. En la factura
que se corresponde a la factura que fue presentada ante la aduana de Aruba se consignó como fecha 6 de mayo. En la factura presentada ante la aduana paraguaya se consignó como fecha 11 de mayo. Otro dato que no coincide es el monto de la operación. En la factura presentada ante la aduana paraguaya se consignó el monto de $777.000. En la factura presentada ante la aduana de Aruba se consignó el monto de $754.000. Ahora me quiero referir al contenido del instrumento que se corresponde con la declaración de importación, que fue presentada también en los trámites tendientes a la importación de las mercaderías en el estado de Aruba. Dentro de este documento lo van a ver posteriormente con más claridad gráficamente en la casilla que corresponde al remitente exportador. No se consignó ningún dato. No se consignó que el exportador fue Tabacalera del Este. Otro dato importante que no se corresponde con los datos obrantes en los documentos presentados ante la aduana paraguaya, nuevamente es el medio de transporte. Se consignó en esa casilla, en este documento al que me estoy refiriendo, se consignó como dato del transportador DHL/BEC 314, cuando que, según la documentación obrante presentada ante la aduana paraguaya, el transportador fue Entrasur, que fue la empresa, digamos, la empresa a la cual pertenece el denominado avión iraní. Otro punto importante consignado en este documento al que me estoy refiriendo es la modalidad de la operación. En el documento presentado ante la aduana de Aruba se consignó como modalidad de operación la modalidad denominada FOB o FOB Reino Unido. En los documentos obrantes o presentados ante la aduana paraguaya se consignó como modalidad de operación la modalidad FCA. ¿Cuál es la relevancia de esta inconsistencia? Según, digamos, cualquiera puede acceder a esta información, esta modalidad FOB consignada en el documento presentado ante la aduana de Aruba, esa modalidad es exclusiva del transporte marítimo, cuando que, según los documentos obrantes ante la aduana paraguaya, el transporte de las mercaderías fue realizada por vía aérea. Otro dato relevante cuya inconsistencia quiero destacar es el que se refiere a la forma de pago. En la declaración de importación presentada ante la aduana de Aruba se consignó como forma de pago el pago en efectivo, cuando que de los documentos obrantes ante la aduana paraguaya se consignó que los pagos fueron realizados a través de transferencias bancarias. Y acá también quiero referirme a una inconsistencia en cuanto a los montos que se corresponden con estas transferencias bancarias. De acuerdo con los documentos que fueron emitidos por la Dirección Nacional de Aduanas, se dieron en esta operación 4 transferencias bancarias, con montos distintos. De la suma de esos montos, resulta un monto total específicamente de $1.202.045. Si contrastamos este monto que se corresponden con estas 4 transferencias con el monto consignado en la factura emitida por la empresa Tabacalera del Este y presentada ante la aduana paraguaya en las gestiones de exportación,